Explicadas las etapas del acto que nos permiten comprobar en qué sentido está concibiendo George Herbert Mead, de manera general, lo que es el comportamiento, la conducta, el acto, lo que nos interesa ahora es coincidir con Mead en su análisis de la relevancia que tiene el acto social. Es decir, aquellas conductas que se hacen en referencia a otras realidades con las que compartimos el mundo. Este es el concepto de gesto. Un gesto que no es otra cosa que el mecanismo básico del acto en relación con otros. Es decir, son movimientos de un organismo, de un ser, que actúan como estímulos para otros, que generan respuestas conductuales en esos otros a los que se dirige. Lo que dice Mead es que estos gestos son propios del humano, pero también del reino animal. Es decir, hay incluso conversaciones de gestos entre el reino animal. Lo hemos visto en momentos anteriores de la asignatura también de otra manera. Es decir, el propio perro que está ladrando, que enseña los dientes, que esconde el rabo, está a través de los gestos indicando algo y generando una serie de conductas, de reacciones por parte de los otros. Enseñar los dientes está en actitud agresiva y el que recibe ese estímulo reacciona de cierto modo a partir de ese estímulo. Hay así una conversación de gestos que también puede ser propia del mundo animal, no es exclusiva del humano. Lo que sí es genuino del ser humano son lo que llama Mead gestos o símbolos significantes. Son aquellos que generan en mí la misma reacción o las mismas consecuencias que estoy generando con ese gesto en un otro. Por ejemplo, a través de los gestos vocales que conocemos como lenguaje, que son gestos simbólicos significantes, en opinión de Mead, lo que hacemos es, al hablar, generar en otro una serie de estímulos, de imágenes mentales, de reacciones ante los conceptos, ideas que compartimos y que están solidificadas en esas palabras que he utilizado. Pero esas palabras que yo digo están generando en mí esas mismas imágenes mentales, esas mismas asociaciones, esas mismas percepciones comunicativas que estoy asociando al otro. Cuando yo digo te vas a enterar, estoy estimulándome del mismo modo que estimulo al otro. Eso es un gesto significante. Si yo simplemente pongo gruño o pongo una actitud física de agresividad, yo no sé cómo está viendo el otro esa actitud. Lo mismo más exagerada, menos exagerada, lo ve con menos riesgo, menos. Pero al utilizar un gesto significante, yo estoy estimulándome del mismo modo que estoy estimulando al otro. Solo poniendo caras no sé exactamente cómo lo está interpretando el otro, no soy o no recibo el mismo impacto como estímulo de esa reacción, de esa postura física, es decir, no significante, dice Mead. Y en cambio, si uso un gesto, un símbolo, un lenguaje, un gesto significante, estoy, a través de esa enunciación verbal que yo también oigo o escucho, generando en mí la misma sensación, la misma respuesta, el mismo estímulo que genero en los demás. Esta es la potencia y la prevalencia que tiene para mí todo ese universo de símbolos significantes que utilizamos y que se puede resumir en el concepto de lenguaje. El lenguaje, en definitiva, para mí es un símbolo que responde a un significado de la experiencia en un primer individuo y que evoca ese significado en el segundo individuo. Pero cuando el gesto llega a esta situación de ser significante, se ha convertido entonces en lenguaje. Explicado todo esto, no olvidemos que para mí lo importante es que la conducta sea adaptativa. Yo creo que aciertan a ver, también por todas las explicaciones que hemos seguido en los meses anteriores, que el lenguaje y estos gestos o símbolos significantes que usamos los seres humanos nos permiten una adaptación mucho más ambiciosa, concreta y perfecta que los gestos no significantes que se usan habitualmente en el mundo animal. Nosotros podemos generar respuestas ante los demás que conocemos de manera bastante perfecta porque nos están estimulando del mismo modo que a los demás a nosotros mismos. Y esto genera una manera de relacionarnos con otro y con la realidad mucho más adaptativa, mucho más virtualmente potente de lo que son la simple ejecución de gestos o conductas no significantes. Y a esto tenemos que añadirle toda esa reflexividad, toda esa capacidad de control de la propia acción. Son de nuevo fenómenos que van de la mano. Como yo me estoy estimulando y soy capaz de estimularme del mismo modo que estimulo a los demás con mis gestos o símbolos significantes, con el lenguaje, soy capaz también de distanciarme de la realidad
y verme a mí mismo como un objeto. Eso es precisamente lo que está diciendo Mead, que es el self, el yo. La capacidad de verme a mí mismo como un objeto, la capacidad de verme como me ven los demás, ya que yo tengo la experiencia de ser capaz de estimular a los demás a la vez que me estimulo a mí mismo. En definitiva, todo esto que llamamos inteligencia, procesos mentales, van de la mano de esta utilización de gestos significantes por parte del ser humano. Todo es un proceso en el tiempo que va, de nuevo, podemos distinguir etapas, podemos distinguir fases desde el punto de vista analítico, pero todo sigue una fluidez mucho más unitaria en la vida real. Nosotros aprendemos a comunicarnos con los demás y en esa comunicación nos hacemos capaces de adaptarnos y de ejecutar comportamientos en la realidad y en una realidad social que vivimos de manera mucho más perfecta. Además, esa creciente reflexividad nos permite distanciarnos de la realidad, distanciarnos, como veíamos en su teoría del acto, de los impulsos para buscar maneras cada vez más perfectas, más innovadoras, más interesantes para satisfacer las necesidades, los impulsos, las pulsiones que padecemos. Nuestras necesidades son mediadas reflexivamente y por eso podemos controlar la realidad y adaptarnos mejor al medio ambiente. Y a la vez, esa adaptación que hacemos al medio ambiente tiene como condición de posibilidad, o en un proceso paralelo, transcurre en paralelo a nuestra capacidad de ejecutar símbolos significantes que nos permiten estimular la realidad de igual manera que nos estimulamos a nosotros mismos. Y eso nos da una serie de ventajas competitivas, adaptativas, inmensas.